bienvenidos a nuestra conferencia del día de hoy. En primer lugar, yo quisiera, de verdad, hoy miércoles, que me comentaran si nos escuchan. Si alguien puede comentarnos a través del chat. Todavía estamos aceptando personas. Ok, sí, perfecto. Muchísimas gracias. Ya todos están contestando que sí. Bueno, ok, qué bueno que todos nos escuchan, pero bueno, estamos un poco lejos de la computadora. Bueno, el día de hoy, mi nombre es Nair Canelón y el día de hoy estoy acompañada por nuestro director general, el doctor Joaquín Dongorós, y también por el doctor José Zambrano, que como ustedes saben, ellos forman parte del equipo de nuestra firma aliada Rangel Dongorós Rangel. Y bueno, mi persona, como ustedes ya, algunos ya nos conocen, mi nombre es Nair Canelón. El día de hoy los hemos convocado, los hemos invitado a esta conferencia que hemos denominado Planificación Fiscal Efectiva. Estamos en el primer trimestre del año y bueno, ya han pasado algunas cosas, sobre todo con los contribuyentes especiales y la continuidad pues de la aplicación de todo lo que sucedió en el año 2022, el tema del IGTF, que fue una de las cosas que, bueno, tuvo su reforma, y también otro de los temas que han sido como los temas más calientes, por decirlo de una manera, los temas más importantes, que han estado más en boga, han sido el tema del FONACYT. Pero por eso hemos decidido, bueno, en estos primeros 3 meses, bueno, tener esta conferencia de planificación fiscal efectiva. Veo por acá que todavía hay gente ingresando y que Rosa, creo que Rosa, Rosa a través de nuestro chat, o Javiela, que como ustedes saben son nuestras asesoras de ventas, han colocado el link, por aquí creo que está el link, ¿no? Me pareció ver el link. Bueno, de todas maneras, si no está ahorita, pues seguramente lo van a pasar muy pronto, el link de nuestra página web, de nuestro canal de YouTube, de nuestro canal de Telegram. Nosotros estamos en todas las redes totalmente actualizados. Bueno, el día de hoy entonces vamos a hablar de la planificación. Pero yo sé que hay muchas personas que, bueno, que preguntaron a nuestras redes, pero ¿eso planificación de qué? Planificación fiscal, planificación efectiva, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, ciertamente, recordemos que en forma general, pues la planificación es un modelo que se utiliza para, en las organizaciones que, bueno, tienen su finalidad es como llevar a conclusión un plan en forma correcta o ciertos proyectos en forma correcta. Esto como que en forma general. Entonces yo en la planificación debo, entre otras cosas, fijarme unas metas, un tiempo, qué personal voy a utilizar para esto y qué recursos voy a usar durante toda mi planificación. Es importante, como les comenté al inicio, que estamos al inicio de año y bueno, hay ciertas cosas que en materia fiscal hay que tener en cuenta porque, por ejemplo, el FONACYT todavía tiene como en deuda, y bueno, tienen hasta un año desde que se promulgó la ley para dictar esta normativa que tiene que ver con cómo va a ser estos pagos, y bueno, que esto ha generado muchísima controversia, estos pagos mensuales. Entonces, claro, hay que hacer una provisión. Todo esto hay que como que atajarlo, por decirlo de una manera, en estos momentos. Sí, aquí yo creo que la idea central es tener en cuenta que la planificación fiscal forma parte de la planificación financiera general de la entidad. Exactamente, el punto aquí es que la carga impositiva es, como todo lo demás, un costo o un gasto de la entidad. Y como los demás gastos, pues lo ideal sería reducirlos al mínimo posible dentro de un marco jurídico aceptable, pues en el entendido de esto, pues que la actividad o lo que debería perseguir cualquier entidad económica es maximizar sus ingresos y reducir sus gastos. Sí, en efecto, José, Nair, el chiste está en que cuando hablamos de planificación, sencillamente lo que estamos es pensando o evocando el que uno tiene como empresa o como grupo de empresas sentarse a pensar y estructurar cómo va a ser ese gasto o cómo debería ser ese gasto fiscal unido, ojo, dentro de nuestro presupuesto al resto de los gastos. Lo que ocurre es que normalmente el gasto fiscal es un gasto importante dentro de nuestro presupuesto de la empresa o del grupo de empresas. Entonces, y más con nuestra realidad venezolana, que lo cierto es que
dentro del grupo de tributos que, digamos, que uno tiene que tocar en el día a día en el mercado interno venezolano y con los que tiene que uno interactuar con el resto del planeta cuando realiza operaciones comerciales hacia otras jurisdicciones, bien sea desde aquí hacia otro país o desde otro país hacia acá. Entonces, lo interesante es sentarse a evaluar cómo está esa carga fiscal, que básicamente es sentarnos y poner nuestra operación comercial. Por ejemplo, pensemos que nos dedicamos a la venta al detalle de bienes muebles o prestamos servicios. Bueno, la realidad es que yo debería o deberíamos todos sentarnos, poner sobre la mesa cómo es mi operación comercial y cómo se ve impactada por ejemplo, si estoy operando desde el mercado venezolano o solo opero desde el mercado venezolano, cómo esos diversos tributos, desde los más comunes como impuestos sobre la renta, IVA, el arancel de aduanas y municipal, y añadiéndole el sinfín de contribuciones parafiscales que tenemos allí, como nadie comentaba que era la de ciencia y tecnología. Entonces, ¿cómo afectan, por ejemplo, de entrada, sin aplicar absolutamente ningún criterio, nuestro flujo de caja o nuestro gasto en general? Y luego, entonces, sobre esa base, lo importante o lo interesante es tratar de aplicar criterios jurídicos que nos permitan, fíjense, lo importante acá es armonizar esa carga fiscal para justamente poder planificar nuestro gasto, en nuestra estructura de gasto en general, en la cual va incluido el gasto por impuestos o tributos en general. Sí, bueno, como les estaba comentando, esto forma parte como que de la planificación general de la empresa. Tenemos aquí algunos conceptos generales para que, yo sé que hay muchos que preguntaron, bueno, lo que estaba diciendo aquí, bueno, manejar los mecanismos necesarios para ahorrar, o sea, por decirlo de alguna manera, o disminuir esa carga fiscal que hemos visto que ha estado tan intensa en los últimos años. Inclusive estaba escuchando yo ayer en un foro que participamos que el CENIAF pues tiene unos niveles de recaudación bastante altos y que, bueno, precisamente el IGTF está como trasladando un poco, sí. Por decirlo de alguna manera, superando lo que tiene que ver con el impuesto de renta inclusive. O sea, una cosa que parece insólito, pero están comentando ese tema. Bueno, entre los elementos de la planificación fiscal, que tenemos por acá y queríamos compartirlo con ustedes, bueno, así, la planificación, como les comenté, se define un esquema con un plazo para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, se determinan los productos y medios para su obtención. Y bueno, es precisamente formar o hacer este plan con objetivos y estrategias, pero que estén dentro del marco legal y con todas estas herramientas que nos permitan entonces minimizar esa carga fiscal. Y las estrategias, bueno, no son otras cosas que los métodos para lograr los fines de la planificación. Entre otros temas, bueno, principios de la planificación fiscal, bueno, tenemos que tener en cuenta el tipo impositivo de que tratando y, bueno, cuáles son las cargas de los impuestos que corresponden a las empresas. Por ejemplo, las empresas más pequeñas, no tienen, por ejemplo, que la obligación del FONA, porque recordamos que son más de 50 trabajadores durante el ejercicio fiscal. Y así, bueno, cada empresa entonces deberá determinar, dependiendo de su actividad económica, qué impuestos le corresponden. Sí, bueno. Fíjate que esta lámina o este esquema que nosotros planteamos allí es como el ABC que uno debería tener en cuenta para, digamos, para poder empezar a pensar en planificar nuestro gasto fiscal. ¿Por qué? Fíjense que yo les comentamos acá de arrancada como premisa que uno debe colocar sobre la mesa cuál es mi actividad de negocio, es decir, qué es lo que estoy haciendo yo desde el punto de vista comercial en el medio económico. Y entonces sobre esa base, si lo que quiero es ver cómo incide el tema fiscal o cómo yo armonizar el tema fiscal para mi operación económica, entonces yo debo comenzar por entonces listar cuáles son los tributos, es decir, pero impuestos en general, cuáles son los tributos que yo estoy pagando normalmente, es decir, cuáles afectan directamente mi operación. Luego, en función de, viendo eso en paralelo, entonces yo debería tomar en cuenta, bueno, cuál es la estructura, digamos, comercial que yo he adoptado. Es decir, si soy una persona jurídica, por ejemplo, entonces, ¿qué tipo de persona jurídica soy?
Es decir, soy una compañía anónima, soy una sociedad de responsabilidad limitada, soy una sociedad en comandita, una cooperativa, firma personal. Entonces, cada una sociedad civil, etcétera. Entonces, cada uno de los tipos de personas jurídicas, por ejemplo, la forma de estructura, o por ejemplo, opero en un grupo de empresas y quiero utilizar la figura de un joint venture o un consorcio. Por ejemplo, adentrarnos propiamente en el tema tributario y es pensar, bueno, dentro de todo ese marco de tributos que me inciden directamente en mi operación, fíjense, por ejemplo, si hablamos de impuestos sobre la renta, hablar de beneficios fiscales es pensar, ¿tengo alguna exención o exoneración que pueda aprovechar y que no esté aprovechando? ¿Tengo alguna rebaja de impuestos que pueda aprovechar? Esa pregunta, por ejemplo, podemos hacerlo tanto con IVA, con impuestos sobre la renta, con municipal y con otros tributos, como por ejemplo el IGTF. El IGTF es quizás el tributo que hoy en día más incidencia tiene en todas las operaciones, creo que es transversal la incidencia que puede tener el IGTF hoy en día en toda la economía. Entonces, ¿por qué? Porque el IGTF ya no es como cuando comenzó hace unos años atrás, que solo toca operaciones financieras, sino que ahora grava básicamente la extinción de obligaciones. Fíjense que utilizamos la palabra extinción porque no hablamos solo de pago, pero grava la extinción de obligaciones, bien sea que ocurra dentro del mercado, dentro del sistema financiero y fuera del sistema financiero. Entonces, fíjense lo importante que es entonces empezar a pensar qué operaciones pueden, primero, estar no sujetas al IGTF. En segundo lugar, pues, hay un decreto de exoneraciones de operaciones del IGTF, entonces tengo que ver qué exoneraciones esas puedo aplicar. Y fíjense que con toda razón colocamos allí el tiempo, el espacio y los sujetos. Fíjense que la temporalidad del hecho imponible y digamos, la ubicación física o la territorialidad o extraterritorialidad del hecho imponible también nos permite entonces armonizar esa carga fiscal. ¿Por qué? Porque pueden haber operaciones que sean gravables con el hecho imponible, pero entonces están diferidas en el tiempo, es decir, en su incidencia, es decir, cuando tenemos que meternos la mano en el bolsillo y sacar la plata, puede estar diferida en el tiempo por el tema de la temporalidad del hecho imponible. Igual con la territorialidad, pensemos, hay muchos de los impuestos, por ejemplo, el IVA es un típico tributo que es territorial, que se grava en el destino. Entonces, preguntarnos si la operación es territorial o no puede sencillamente llevarnos a la conclusión de que la operación es no gravable porque es extraterritorial. Lo mismo puede ocurrir con el IGTF o por ejemplo, con otros tributos como el municipal, etcétera. Bueno, en el caso esto es bien, por eso es la relevancia de tener como este ABC para evaluar la carga fiscal. En el caso del IGTF, precisamente con este tema de la territorialidad y quiénes son los contribuyentes especiales, hay un caso, bueno, que ha sido, o sea, merece estudio. Bueno, si yo tengo que hacer un pago a una empresa que está fuera, entonces esta empresa no es contribuyente especial, porque bueno, es una empresa que está fuera, no tiene RIF aquí, no tiene ningún tipo de vinculación con el CENIA ni nada de esto. Y bueno, entonces eso sería también, entonces verlo también con el tema de la no sujeción. Bueno, entonces entraría eso dentro de la no sujeción de pagos realizados a sujetos pasivos no especiales. Entonces analizar como ese cúmulo de circunstancias que envuelven esa operación. Sí, fíjate eso que planteas bien interesante, que a la hora de analizar esa carga fiscal, por ejemplo, si yo soy un vendedor de retail, si vendo al detalle vamos a pensar zapatos. Si yo traigo zapatos al país, es decir, porque vamos a pensar que no los produzco, sencillamente los comercializo en el país. Si yo traigo zapatos, entonces a la hora de evaluar esta carga fiscal, fíjense, teniendo presente este ABC que tenemos allí, yo tengo que evaluar, uno, por ejemplo, tengo que ver los tratados, si del país donde yo estoy comprando la mercancía, si hay, por ejemplo, tratados para evitar la doble tributación en materia de impuestos sobre la renta.
que eso es bien importante. Por eso tengo que ver los tipos fiscales que estoy viendo. Dos, es una jurisdicción donde hay, por ejemplo, tratados en materia arancelaria, es decir, acuerdos de complementación económica. Por ejemplo, si estoy trayendo de Brasil, es probable que si yo reviso el acuerdo de complementación económica con Brasil y dentro del inmerso en el Mercosur, entonces es posible que yo pueda aplicar algún beneficio fiscal. Y si lo miro desde el punto de vista del IGTF, por ejemplo, entonces yo tendría que hacerme la pregunta, si el IGTF en líneas generales, el hecho imponible es el pago o la extinción de una obligación por parte de un sujeto pasivo especial, en principio, entonces, fíjense que cuando yo estoy pagando una factura a un proveedor en el extranjero, entonces la primera pregunta es, ¿esa operación es territorial? Porque fíjense, el primer tema con el IGTF es, yo estoy extinguiendo una obligación si voy a pagar una factura, por ejemplo, a un proveedor, un fabricante de ese calzado en Brasil, por decir algo. Ajá, yo voy a pagar esa factura en principio, de acuerdo al artículo 3 y 4, o sea, es que define, Sí, porque el hecho imponible del IGTF es compuesto, tiene una parte objetiva y una parte subjetiva. Entonces, bueno, si vemos los artículos 3 y 4 de la ley de IGTF, entonces tú dirás, bueno, sí, mira, estás extinguiendo tú eres, y yo soy sujeto pasivo especial. El pagador, es decir, el comprador de la mercancía es sujeto pasivo especial. Voy a extinguir una obligación, sí, la estoy extinguiendo. Entonces, en principio, cumplí como dos cheques del hecho imponible. Ahora, siguiente pregunta, de acuerdo al 11 de la ley de IGTF, entonces la pregunta sería, ¿es territorial esa operación? Oye, fíjense que la ley del IGTF es muy vaga en cuanto a la territorialidad. Entonces, pareciera que, por ejemplo, fíjense que si quisiéramos armonizar este tema acá, pudiéramos invocar normas, por ejemplo, de territorialidad del IVA o del impuesto sobre actividades económicas que guardan cierta similitud con este tributo. Fíjense que si invocamos la norma de IVA, vamos a ver que la operación es extraterritorial. ¿Por qué? Porque los bienes están fuera del territorio venezolano al momento que se perfecciona el contrato de venta. Y si nosotros lo calificamos, por ejemplo, como extraterritorial, esa operación, ojo, estamos dando acá un ejemplo, si la pudiéramos calificar como extraterritorial, fíjense que no estaría sometida a imposición con el IGTF y por lo tanto no estaría grabada la operación en principio. Aquí tenemos un comentario. La operación no es territorial, pero si bien se va a disfrutar en el territorio, entonces sí se debería determinar el tributo a mi criterio. Entonces, fíjate lo que nos comenta Nancy. Dice, ok, fíjate Nancy, eso es bien discutible porque entonces el aprovechamiento o utilización, que es un pastel que tiene la norma tributaria ahí en el artículo 11 de la ley del IGTF, si la vemos y la comparamos, por ejemplo, con la norma de impuestos sobre la renta, que más o menos tiene ese pastel se dilucidó o se aclaró con los años con mucha jurisprudencia. Entonces, esa utilización o no tiene que ver más con el tema de servicios y particularmente más con el tema de servicios como asistencia técnica o servicios tecnológicos. Pero cuando hablamos de compra de bienes muebles, es decir, un objeto físico corporal que se traslada de un punto al otro, entonces sí pudiéramos interpretar o someter a interpretación la norma para ver si es o no es territorial. Y entonces acá la consecuencia de considerarlo territorial es que la empresa va a tener que asumir ese IGTF, porque la empresa fuera a decir qué impuesto, qué, dónde, cuándo. Entonces esas son las cosas que precisamente hay que analizar de cara a la planificación. Bueno, voy a realizar esta operación y bueno, si yo voy por este camino, entonces significa que tengo que tener eso disponible para pagar entonces el IGTF. Así es, fíjate que si queremos asumir un criterio más conservador, entonces pudiéramos decir, bueno, mira, yo lo voy a aprovechar acá en el territorio, entonces voy a asumir que es territorial. Si asumo que es territorial, entonces yo debería, ¿cómo declaro esa operación? Porque no pasa por el sistema financiero local, la tengo que declarar en el portal del CENIAT en las operaciones que no pasan por el sistema financiero local y la someter a la imposición. Pero, sin embargo, por ejemplo, yo creo que hay argumentos suficientes para cuestionar la territorialidad, por ejemplo, de ese tipo de operaciones. Pensemos entonces también en servicios. Si es servicios, justamente una distinción que hace muchísimo tanto la ley de impuestos sobre la renta como la ley
IVA y no tendría por qué no ser así en materia de IGTF, es si el servicio es un servicio, digamos, común o si se trata de un servicio de asistencia técnica o servicios tecnológicos. Entonces, los servicios, digamos, en general, son gravables en el lugar donde se ejecutan. Y los servicios como asistencia técnica y servicios tecnológicos, la regla es que son gravables en el sitio donde se ejecuta o donde se aprovechan o se utilizan. Entonces, fíjense que de esto se trata justamente, planificar, que es básicamente armonizar esa carga tributaria tomando en consideración los otros tributos, porque además recordemos que, fíjense que en el caso particular del IVA, impuesto sobre la renta y el IGTF, ¿quién es el sujeto activo? La República, ¿sí? Entonces no puede ser que la República, que ese es el cuestionamiento cuando uno armoniza, no puede ser que la República sea como esquizofrénica. Es decir, esquizofrénica en el momento de estructuración bien, por el Poder Legislativo, al momento de estructurar la carga fiscal, no puede ser que para unos casos escoja una cosa y para otros casos escoja otra, cuando es la misma, o sea, es la misma operación económica que quiere incidir, y bien sea servicios, retail, etcétera. Y esto sobre todo se ve un poco más claro, esta esquizofrenia de la República, cuando su potestad tributaria entra en conflicto con la potestad tributaria de otra jurisdicción. Exactamente. Porque es que justamente aquí recordemos un poco, esto es un poco exceso teórico, pero hay que tenerlo como muy en cuenta. La potestad tributaria, es decir, la capacidad que tiene o la atribución que tiene determinada jurisdicción de imponer unos tributos, de cobrar unos tributos, es un atributo de su soberanía, ¿sí? Al final de su soberanía, cuando hablamos de soberanía, es la cualidad que tiene una jurisdicción en la cual no reconoce iguales en el orden interno y no reconoce superiores en el orden internacional. Pero bueno, el hecho de que no reconozcas superiores no quiere decir que no reconozcas iguales. Así como tú eres soberano de establecer un IGTF para determinadas operaciones, bueno, habrán otros países que van a ser soberanos para imponer cargas fiscales sobre sus propios contribuyentes. Exacto. Y por eso pasa esto que señala ahí, que es que, bueno, el proveedor o el cliente que está fuera de Venezuela va a decir, bueno, realmente qué es eso del IGTF, no entiendo, yo no estoy sujeto a eso porque sencillamente yo no estoy en Venezuela y no me interesa. Y comercialmente pasa muchas veces que no lo van a pagar. Pasa también mucho con las retenciones que tenemos que hacer nosotros aquí, impuestos sobre la renta, sobre servicios que provienen del exterior. Normalmente lo que termina pasando es que el proveedor afuera va a decir, mira, a mí no me interesa eso del impuesto, yo espero recibir el monto que te estoy pasando en la factura. Exactamente. Y esa es una carga fiscal que termina asumiendo el pagador del servicio residenciado en Venezuela. Por eso es que, reitero, es muy importante la planificación de todas las operaciones, de todos estos gastos, de todas estas compras o cualquier cosa que vamos a hacer durante todo el año. Entonces, tener en cuenta también los impuestos que acarrean las retenciones, el IGTF que acarrea cualquiera de estas operaciones. Entre otras cosas que, bueno, queríamos compartir es los límites de la planificación fiscal. Y bueno, un poco dentro de los límites queríamos hablar entonces de las sanciones. Porque bueno, recordemos que bueno, está el Código Orgánico Tributario que fue modificado, que bueno, que en un principio, y es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, las multas, la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, y vivimos eso durante el año 2020, 2021, 2022, que bueno, era precisamente el tema de cuál ha sido la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, el euro. Pero recientemente, entonces se viene escuchando, inclusive en el ámbito tributario, que se va a tomar la libra esterlina porque es efectivamente la moneda de mayor valor. Por más que algunos han dicho que no hay mucha diferencia, pero lo cierto entonces es que entramos en ese tema de que, bueno, hay ciertas conductas que están en el Código Orgánico Tributario, como dice aquí, conductas antijurídicas que conllevan a estos ilícitos. Entonces ahora tenemos el tema también de, bueno, va a ser la multa en euros, va a ser la multa en libra esterlina. Entonces, lo más conveniente, como siempre, es atajar esto antes y que no seamos multados. Sí, fíjate que allí es bien interesante o bien importante esto que estás trayendo a colación, que justamente hablar de planificación fiscal siempre es ceñirnos dentro del marco jurídico. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay situaciones dentro del marco jurídico que pueden estar más claras. Entonces, mientras estén como más claras o más en blanco y negro, entonces en esa medida el riesgo es más bajito. ¿Qué ocurre? Que hay situaciones, por ejemplo, como esta que planteamos de la territorialidad 1, de esa operación de venta de bienes muebles con el IGTF, que pueden ser allí sí sujeto de controversia con ese día. Entonces, fíjate que
que acá vamos a rayar entonces entre las cosas que son blanco y negro, como por ejemplo, blanco y negro puede ser, mire, usted tiene, por ejemplo, la venta, ¿cómo es? La venta de la sardina en lata cilíndrica, sí. no sé qué, está exenta del IVA porque está específicamente previsto en la norma. Entonces, esa es una situación que es como más blanco y negro. Ahora, un caso como este que colocamos, de si es territorial o la venta de bienes muebles, por ejemplo, de esa sardina, pero traía de allá para acá. Entonces, fíjense que en la medida en que veamos que nos metemos en una zona gris de interpretación, entonces en esa medida podemos estar más cerca a los tipos penales tributarios que estás colocando acá. Entonces, como lo que sí no está permitido dentro de la planificación fiscal o es la evasión fiscal. Es decir, cuando nos salimos del marco jurídico y entonces entramos en el marco de la antijuricidad. Por eso es bien relevante acá que cuando consideremos que hay una interpretación que entramos en una zona gris, por ejemplo, en vez de ser la sardina enlatada en la lata cilíndrica, es la sardina enlatada en lata cuadrada. Claro, pero es una exención, entonces hay que ver la exención y las exenciones son de forma restrictiva su interpretación. Entonces no hace que hagamos una interpretación más bien extensiva y entonces incurramos en un... Claro, entonces lo importante acá es que cuando veamos que entramos en una zona gris de interpretación jurídica, entonces, ¿cómo dilucidar esa o cómo, digamos, llevar esa discusión a un terreno más fértil y que le cree seguridad jurídica básicamente a la empresa? Oye, lo recomendable acá es consultar directamente o presentar una consulta directa a la administración tributaria. ¿Por qué? Porque usted va y le dice a la administración tributaria, mira, administración tributaria, yo voy a determinar la obligación tributaria utilizando estos cánones de interpretación. Por ejemplo, mira, yo estoy trayendo sardinas desde Vietnam, pero no vienen en la lata cilíndrica, vienen en la lata cuadrada. Entonces, ajá, bueno, cual venía en la lata cuadrada, ¿puedo aplicar la exención de IVA? No la puedo aplicar. Aplico IGTF cuando le paga el proveedor afuera. No aplico IGTF. Puedo aplicar otros beneficios de impuestos sobre la renta o arancelarios. Entonces, cuando yo tenga dudas, lo recomendable es, uno, bueno, consultar a expertos tributarios que permitan darle cánones o parámetros de interpretación para armonizar esa carga fiscal. Y dos, si aún sentimos que la operación genera o está en una zona muy gris, entonces presentar una consulta a la administración tributaria, bien sea el CENIAT, bien sea el FONACID, administraciones tributarias municipales o cualquiera otra de las administraciones parafiscales, nos permite entonces ponerle de manifiesto a la administración tributaria la forma en la que queremos determinar la obligación tributaria y de esa forma, fíjense que adoptamos una conducta que lejos de ser negativa, es una conducta positiva porque estamos siendo transparentes con la determinación de la obligación tributaria y es justamente en esa onda en que va la norma del Código Orgánico Tributario que justamente nos plantea que si nosotros le planteamos una consulta a la administración tributaria y la administración tributaria, por ejemplo, nos consulta a favor, nos da la razón, bueno, chévere, tenemos un criterio jurídico que nos da seguridad jurídica para la determinación de esa obligación tributaria, pero a su vez, si la administración tributaria, fíjense que no nos responde dentro del plazo de 30 días hábiles que tiene para contestar de acuerdo al COD, fíjense que esos son los casos que se considera que el silencio es positivo. ¿Y por qué es positivo? O porque el legislador escoge esa consecuencia fiscal que es rarísimo en nuestro ordenamiento jurídico en general, es porque justamente estoy teniendo la transparencia de manifestarle a la administración tributaria cómo yo voy a determinar la obligación tributaria. Sí, aquí yo creo que abono lo que señalan Joaquín y Nair. La línea es delgada, pero está ahí. Evidentemente, cuando hablamos de planificación fiscal efectiva, no estamos hablando de conductas que son realmente ilícitas, como emitir facturas que no tienen ningún soporte, ningún servicio, como llevarse de doble sistema de contabilidad. Evidentemente, eso no es planificación fiscal. Una planificación fiscal justamente lo que parte es de la base de evaluar cuál es ese impacto impositivo de esos tipos tributarios que tiene el sistema jurídico, cómo inciden en la actividad de la empresa y si existe alguna forma distinta
de aprovechar esa situación fiscal, de mejorar esa situación fiscal dentro de un marco jurídico razonable, se presenta en efecto a la administración tributaria para disminuir el riesgo, pero bueno, es importante siempre tener ese riesgo ahí muy presente. Exacto. Pasa mucho en casos como, por ejemplo, el tema del ajuste por inflación y si resulta aplicable a los sujetos pasivos especiales o no. O sea, como sabemos, la ley de impuestos sobre la renta pareciera tender hacia que no es aplicable, pero bueno, esa interpretación es un poco cerrada desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. El tema de, por ejemplo, el aprovechamiento de determinadas contribuciones para fiscales, o el mismo IGTF y su deducibilidad en la determinación del impuesto sobre la renta, bueno, sabemos que hay normas que te dicen que pretenden decir abiertamente que no son aplicables, pero bueno, uno realmente puede evaluar estos casos. ¿Sí? La idea entonces no es, si bien la idea no es emitirse facturas falsas ni llevar doble contabilidad, la idea tampoco es tratar de cumplir las cargas tributarias desde un punto de, no, desde un punto de vista irrazonable, ¿sí? O sea, lo importante es evaluar ese sistema jurídico si realmente es razonable lo que pretende la administración tributaria en la interpretación de determinadas normas jurídicas, y donde no haya esa razonabilidad, bueno, ahí es donde entra la consulta, donde entra, bueno, evaluar si vamos a asumir determinados riesgos, porque bueno, también pasa mucho que emitimos esta consulta, no nos responden, aprovechamos el silencio administrativo positivo, pero bueno, la administración igual va a pretender emitir algún reparo. Sí, sin duda alguna. Y fíjate eso que tan importante que planteas, José. Por ejemplo, si seguimos en este tema de que tenemos que tener muy claro cuándo estamos dentro del ordenamiento jurídico y cuándo no estamos dentro del ordenamiento jurídico, claramente estamos fuera del ordenamiento jurídico si llevamos, por ejemplo, doble contabilidad, facturas forjadas, etcétera. Ahora, cuando estamos dentro de la zona gris de interpretación jurídica. Por ejemplo, si agarramos esta operación de importación de calzado para la venta en el mercado local, entonces, fíjense, voy a manejar inventario. Y yo quiero ver, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Entonces, si quisiéramos hablar de esa torta, de esa carga fiscal que va a incidir en mi operación de importación y venta de zapatos en el mercado local, entonces, si agarro el impuesto sobre la renta, por ejemplo, yo tengo que ver si hay o no hay convenio para evitar doble imposición en materia de impuestos sobre la renta con el país de donde estoy trayendo esas mercancías. Dos, hay exoneración o exención de algún tipo para ese calzado en particular o para las materias primas para elaborar ese calzado. Luego, igual, en materia de impuestos sobre la renta, fíjense, aunque nuestra última reforma de la ley de impuestos sobre la renta tiene hasta en su exposición de motivos que no, ojo, yo soy sujeto a pasivo especial, vamos a partir por aquí de esto, no puedo aplicar ajuste por inflación. Ahora, fíjense que nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en algún punto de la historia, desde el 2018 para acá, sorpresa, descubrió que existe la inflación en el país. Entonces, fíjense que nuestro Tribunal Supremo de Justicia ya ha reconocido los efectos de la inflación desde como 2018 para acá, con lo cual yo tendría que, si voy a armonizar esa norma o esa ley de impuestos sobre la renta, yo tendría que decir que entonces yo, sujeto pasivo especial, debería poder aplicar las normas de ajuste por inflación. Luego también, si imaginemos, venimos de pandemia, llevamos desde 2020 para acá y quizás desde el año previo al 2020, sufriendo los embates de la inflación, de todo el sistema venezolano, y muy seguramente vengo arrastrando pérdidas. Entonces, fíjense que si yo vengo arrastrando pérdidas, nuestra ley de impuestos sobre la renta actual me limita las pérdidas a un 25%, ¿no es la cosa? Sí. Sí, entonces, fíjense, primera pregunta, 25% de pérdidas aceptables por ejercicio fiscal es algo que permite evaluar de forma acorde a la Constitución nuestra capacidad contributiva. Eso es una primera pregunta. Es decir, si mis pérdidas son producto de la operación y yo nada más puedo aprovechar 25% y resulta que tengo unas pérdidas descomunales, ¿cómo es eso? Entonces el 25% es razonable. Eso es un punto importante allí. Luego, igual, seguimos en materia de impuestos sobre la renta. Criterios de territorialidad, de disponibilidad, son también importantes a la hora de justamente saber si la operación del hecho imponible se produjo pero está diferido en el tiempo, o si es territorial o extraterritorial. Igual, entonces vamos haciendo ese check. Fíjense que ya nada más con impuestos sobre la renta hemos ido como, por ejemplo, si es materia de inventario, aparte de que si quiero aplicar usted por inflación, entonces
si es, por ejemplo, yo quiero aplicar ajuste por inflación, pero por un método específico, entonces puede ser por capas o por ítem. Entonces, ¿cómo traduzco eso y cómo lo interpreto cuando, por ejemplo, nuestra ley de impuestos sobre la renta trae el método, un método indiciario de ajuste por inflación en materia de inventario que es básicamente saldo inicial versus saldo final, cuando, por ejemplo, en las normas o el principio de contabilidad generalmente aceptado, hay métodos mucho más específicos que me permiten traducir la capacidad contributiva o la capacidad económica en general de una forma más precisa. Entonces, miren que ya solo con un impuesto en esa torta, en mi operación de importación de calzados para la venta en el mercado local venezolano, ya nada más empecé a hacer un montón de checks para la interpretación. Como les decía, habrán algunos casos, si por ejemplo hay una exoneración, bueno, es un caso más blanco y negro, yo cumplo con mis requisitos que están ahí, aplico mi exoneración o mi exención. Ahora, habrá casos más grises, como por ejemplo un sujeto pasivo especial que quiere aplicar ajuste por inflación, que quiere no solo dentro del ajuste por inflación, sino que quiere ver un método más específico para ese ajuste. Dos o tres, vengo arrastrando pérdidas, entonces, bueno, resulta que yo quiero aprovechar mi pérdida en más de un 25%, entonces puedo hacerlo. El legislador está acorde a derecho con la capacidad contributiva del impuesto sobre la renta cuando me limita el 25% de aprovechamiento de pérdida. Ajá, entonces fíjense que nada más con el impuesto sobre la renta ya estamos haciendo un montón de cuestionamientos que nos permiten entonces empezar a pensar si mi carga fiscal está optimizada. Luego igual agarro con el IVA, por ejemplo. Entonces el IVA, pensemos si la operación es territorial o es territorial, si cuando entra al país yo puedo aplicar alguno de los beneficios de IVA, exención o exoneración, y si a la vez, por ejemplo, a la par, yo puedo, imagínense que estoy trayendo esos zapatos de algún país de los países miembros del Mercosur, vamos a agarrar Brasil, por ejemplo, entonces puedo aplicar alguno de los acuerdos de complementación económica que hay en esa materia. ¿Cómo lo aplico? Entonces este es el ejercicio, ya Joaquín hizo un ejercicio de lo que debemos hacer en nuestra planificación, entonces, fiscal, y precisamente, entonces es como que tomar todos los impuestos que pueden incidir en la actividad económica. Sí. Pueden incidir en la actividad económica y, bueno, durante todo nuestro año, pues, determinar qué es lo que va a pasar en materia tributaria. Porque hay cosas que, bueno, que precisamente a raíz de todas estas reformas que se dieron el año pasado, están incidiendo precisamente en este año. Por ejemplo, hay cosas que, bueno, necesariamente pensamos que deben ser consultadas, por ejemplo, el FONACYT, precisamente porque se han generado muchísimas dudas, temas como que, bueno, los ingresos efectivamente percibidos, bueno, entonces, ¿qué ingresos hay que determinar ahí? Porque entonces hay, de repente, algunas corrientes que dicen, no, que tienen que ser todos los ingresos los devengados, o sea, hay una cuestión ahí que, bueno, sería súper importante que las empresas, bueno, tramiten estas consultas tributarias así para determinar y no tener, pues, esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar que finalmente puede acarrear entonces en una sanción. Sí, entonces, sin duda. También recordemos aquí lo importante, lo que está en juego, es que si no hacemos estas cosas, es decir, si no hacemos una planificación, si no bosquejamos cómo va a ser nuestro impacto fiscal todo este año y sencillamente procedemos, bueno, mira, si vamos a pagar el aporte del OCTI, copiar, pegar los ingresos que están registrados en la declaración definitiva de impuestos sobre la renta, bueno, lo que nos va a pasar eventualmente es que esa presión fiscal va a seguir creciendo al punto de tragarse la unidad productiva, ¿sí? Al punto de acabar con el patrimonio. Ese es un poco el riesgo y eso es lo importante del trabajo que proponemos aquí con este tema de planificación fiscal. Es revisar este tema, cuál es el ordenamiento jurídico fiscal aplicable, revisarlo, no solo revisarlo, leerlo, revisarlo con tensión crítica, realmente ver en cada caso qué es grabable, qué es deducible, qué si hay una exoneración. Por ejemplo, está la exoneración, que todavía está vigente de las formas cooperativas. Ajá, entonces, bueno, de repente, inclusive antes de iniciar con mi empresa, emprendedores. Entonces, bueno, yo antes de empezar con mi empresa, bueno, ¿qué empresa es? Bueno, una sociedad anónima, una cooperativa. Entonces, analizar todo desde ese punto, casi desde el inicio de lo que yo me voy a dedicar.
Y por supuesto los emprendedores también, con todo este tema de que, bueno, qué es lo que no voy a pagar, qué es lo que me va a beneficiar o no, qué es lo que está exento o no, también es importante hacer ese análisis desde el punto de vista de la planificación. Sí, fíjate, por ejemplo, que traías a colación, a propósito de este tema de planificación, la reforma de la ley de ciencia y tecnología. Un tema bien importante, fíjense, una contribución para fiscal que tiene una incidencia altamente importante en cualquier empresa. Estamos hablando de que en general es 0,5% de tu ingreso bruto allí. Entonces, fíjense las primeras reflexiones que podemos hacer allí desde el punto de vista de interpretación. Habrán unas, como les digo, más blanco y negro. Blanco y negro es, por ejemplo, en nuestra ley que entra en vigencia a partir de este 2023, es 105, ¿cómo es? Ahora es con el tipo de cambio de mayor valor. Ah, sí, 150, ¿Cómo es? 150.000 veces. Ajá, 150.000 veces el tipo de cambio de mayor valor como elemento objetivo del hecho imponible para saber si entro o no entro en el aporte. Entonces, fíjense, si yo no llego a las 150.000 unidades, 150.000 veces el tipo de cambio de mayor valor, ya objetivamente yo sé que no soy contribuyente o no estoy sujeto a pagar en ese ejercicio en particular. Eso es algo objetivo. Ahora, un siguiente punto que ya empezamos a entrar en la zona gris con ese tributo que está bastante gris en general en su definición en la ley es, por ejemplo, esas 150.000 veces el tipo de cambio de mayor valor es producto de mi giro económico. Parece, ajá, entonces fíjense que en la descripción del hecho imponible de la LOPI pareciera que ese, pareciera que está más claro que ese 150.000 veces el tipo de cambio de mayor valor o en la ley anterior 150.000 unidades tributarias están relacionadas con mi giro económico. Entonces no están relacionadas con ingresos que yo percibo, producto, por ejemplo, de rentas pasivas, de la venta de mi capital de activos fijos, no forman parte de eso, por ejemplo, los ajustes contables y ajustes por inflación o el tema cambiario. Entonces, fíjense que ahí empezamos a ver que la definición del hecho imponible de la LOCTI va por un camino y en otro camino, por ejemplo, va la base imponible, que entonces en la base imponible del aporte del OPTI se han ido metiendo temas como, por ejemplo, estos ajustes meramente contables, es decir, está el cuestionamiento de si eso es grave o no es grave. También entonces está, como nadie planteaba, un primer punto en un tributo como este, que es indirecto y además altamente regresivo. Entonces, normalmente en este tipo de tributos, la temporalidad del hecho imponible va asociada con el pago, o sea, con que yo reciba la platica de esa operación económica. Entonces, fíjense que atarlo, o que es más o menos como va ligado ahorita en la ley vigente de ciencia y tecnología, a la causación o realización de la obligación, es decir, con el simple perfeccionamiento de la obligación, entonces pareciera ser más regresivo porque nos puede llevar a cosas como, por ejemplo, tengo una cuenta por cobrar, no la he cobrado y la operación es grave, si tengo que someter al 0,5% y pagar el tributo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo tengo esa cuenta por cobrar por años? Entonces, por años la grabo. Sí, aquí nos están diciendo la diferencia en cambio como ingreso también. Ajá, sí, son esos temas que están ampliamente discutidos y cuestionados en materia de lobby. Exactamente. Fíjense que la diferencia en cambio, aunque la ley comenzó siendo una norma de rango sublegal y ahora la ley lo trajo a colación, las diferencias en cambio son altamente cuestionables como un tema grave porque fíjense, no son producto del giro económico y además en un tributo indirecto y altamente regresivo no forman parte de mi giro económico y esa es la razón por la que, por ejemplo, en materia de impuestos sobre actividades económicas, para que hagamos un tributo parecido, por años se discutió este tema y encontramos, hay sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y además en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal vemos que está expresamente excluido de la base imponible los ajustes meramente contables, como puede ser el diferencial cambiario. Entonces, fíjense que aquí tenemos un tema para interpretar de si ese ajuste meramente contable es parte del hecho imponible y la cuestión es si proviene del giro económico.
Sí, bueno, y adicional de esos temas que generan este análisis, están los otros temas de nivel de práctico, de nivel Sí. de la página del FONACYT. Entonces, claro, ¿qué sucede? Bueno, ya entró en vigencia la ley, pero sin embargo, entonces nos habla de unas declaraciones mensuales, entonces Sí. hay que hacer provisiones mensuales. Entonces, todo un tema que, bueno, el FONACYT no se ha pronunciado. Tenemos por un lado la ley que dice que, bueno, que tiene un año desde la entrada en vigencia para dictar los reglamentos, providencias, todo este tema. Entonces también escuchamos, no, es que el FONACYT va a arreglar su página el mes que viene, Sí, y sí. entonces estamos en eso desde enero. Lo cierto es que, bueno, como ya habían comentado aquí mis compañeros, el tema de las consultas, pues, porque, bueno, porque todo tiene que quedar así como que, no entrar así como vivir en una situación de incertidumbre, de gris, sino que tenemos que tener de repente un pronunciamiento, por lo menos de el FONACYT, con relación a este tema. Aquí tenemos a Osvaldo Acosta, que siempre nos acompaña en todas las conferencias, y es cliente de acá de la jurisprudencia. Mensualmente tengo ingresos por pérdida cambiaria, pero también pérdidas. Al declarar el diferenciario cambiario en LOCTI, ¿tomo solo los ingresos o puedo usar el saldo neto de un mes? Puedo Ajá. tener ingresos, pero otro mes pérdida. Ajá, no, Osvaldo, fíjate que acá te estás yendo, o sea, estás haciendo un símil, por ejemplo, con el impuesto sobre la renta, que fíjense que el impuesto sobre la renta, justamente su hecho imponible es la renta neta agravable. Es decir, si yo tengo, si mi renta aumenta, disminuye, o sea, queda igual. En LOCTI, justamente como es indirecto y además es regresivo, la consulta de la capacidad contributiva o el hecho imponible no está asociada justamente con la posibilidad de hacer el neto que planteas allí, sino está asociada con que mi giro económico, pues vamos a volver a traer acá, mi giro económico es vender zapatos. Entonces, si yo vendo zapatos, fíjense que lo que importa acá es lo que yo hago, es decir, en este caso vender zapatos, y es lo que yo recibo por vender zapatos. Fíjense que este tributo se parece más en su diseño de derecho imponible al impuesto sobre actividades económicas. Entonces, es cuál es mi giro económico comercial y en función a eso, qué es los ingresos que yo percibo por el giro económico comercial. Entonces, en efecto, nosotros consideramos que se puede interpretar que si yo recibo por la venta de zapatos unos ingresos, ese ingreso que yo percibo no debería contar dentro del cálculo del impuesto el ajuste, bien sea por inflación o cambiario que yo haga de esos saldos, bien sea que me den pérdida o ganancia, sino yo debería sencillamente, porque ese es el diseño del hecho imponible, tomar los ingresos que percibo por esa operación y someterlos a imposición si cumplo el parámetro objetivo de pasar las 150.000 veces el tipo de cambio de mayor valor. Esa es un poco la diferencia que hay que hacer allí. Sí, bueno, entonces son todos estos temas que están súper importantes en estos momentos. Por acá, Rosa nos hizo un paréntesis y nos ha dejado entonces el canal de YouTube, como ustedes saben, bueno, los que siempre nos han acompañado, los nuevos que nos están acompañando el día de hoy, esta conferencia queda grabada y queda en nuestro canal de YouTube en forma gratuita. También tenemos nuestra página web para que nos visiten, ahí hay muchísima información que pueden consultar. Está nuestra programación de nuestros cursos que se va actualizando mensualmente. También tenemos nuestros números telefónicos, nuestro número de WhatsApp, para entonces que conozcan todos nuestros servicios. Y bueno, eso es en principio lo que aquí tenemos. Otro paréntesis, saben que hay empresas que están planteando cierres. Me gustaría sugerirles que esta charla, que es importante saber cómo se debe operar desde lo administrativo y contable y desde lo laboral, cómo probar cierre técnico, cese de operaciones. Bueno. Sí, eso también es importante. Fíjense que si yo estoy planteando cerrar la empresa, por la razón que sea, hay que distinguir si la voy a cerrar o sea, por completo, es decir, si soy una sociedad de capitales, por ejemplo, voy a disolver y liquidar, o, por ejemplo, si la voy a dejar en stand-by. Es decir, voy a cesar operaciones, pero no voy a cerrar, no voy a extinguir a la persona jurídica. Entonces, hay que hacer, por ejemplo, esas disquisiciones allí para ver el efecto económico y cómo es el procedimiento que deberíamos seguir para un caso o para el otro.
Bueno, entonces esto es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy de la planificación fiscal. Aquí nosotros tenemos un equipo, bueno, que puede hacer todos estos análisis. No es como Joaquín hizo el análisis solamente del impuesto de la renta, pero claro, tomando cada empresa en particular, podemos hacer ese análisis, bueno, para que ustedes tengan esa planificación fiscal. Aquí nos están dando las gracias. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, de verdad que muchas gracias por acompañarnos. Como les comenté, esta conferencia queda grabada en nuestro canal de YouTube, y si tienen alguna duda adicional, pues pueden comunicarse con nuestras asesoras de ventas. No sé si quieren despedirse. Sí, aquí, bueno, como les comentan Nair, acá estamos siempre prestos para apoyarlos en estos temas, por ejemplo, de planificación fiscal y en otros temas. La conferencia, como les comentan Nair, queda en nuestro canal de YouTube. Además también, bueno, síganos por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y LinkedIn, que también ahora le damos por LinkedIn. Sí, y bueno, como saben, no solo materia tributaria, sino laboral, de seguridad Y social seguridad también. social. Muy importante. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, los esperamos en nuestras próximas conferencias.